Queridos amigos y amigas, bienvenidos a este canal. Es un gusto tenerles aquí con nosotros. Hoy continuamos en el estudio de Hechos de los Apóstoles y estaremos en el capítulo 14. Estaremos viendo este texto que es la segunda parte del primer viaje misionero de Pablo. Bueno, sin más, vamos a continuar. Te recuerdo suscribirte al canal, darle un like a la campanita y sigamos estudiando la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles. Continuamos hoy en el capítulo 14, de los versos 1 al 28. Y como introducción, estaremos entonces en este capítulo 14 del libro de Hechos hablando del primer viaje misionero de Pablo. Y todos aquí sabemos que este viaje comienza con Bernabé de líder, pero luego cambia y continúa Pablo en el liderazgo. En el año 46-48, después de Cristo, no antes de Cristo, después de Cristo, esa nota ahí está equivocada. Más o menos es cuando este viaje tiene lugar. El Evangelio viaja de Asia a Europa, o sea, se sale de la parte asiática, de Antioquía en Siria a Antioquía en Turquía. Son dos Antioquías, como lo mencioné en el pasado. Ahora lo podremos apreciar mejor en el mapa. También estaremos viendo uno de los temas más interesantes, que es la estrategia paulina de plantación de iglesias, porque es en este viaje que se plantan las primeras iglesias de la iglesia primitiva. Sabemos que ya Jesús plantó la iglesia en Jerusalén y que luego hubo persecución y la iglesia llegó a Antioquía de Siria. Ahora, la iglesia misionera de Antioquía de Siria envía a Pablo y Bernabé a este primer viaje junto con Juan, a este primer viaje. Entonces, ya sabemos que el capítulo 13 y 14 de Hechos son el primer viaje misionero. Y hoy estamos en la segunda parte de este viaje misionero. Este viaje misionero inicia entonces con Bernabé, con Pablo y con Juan. El mismo Juan Marcos que escribe el Evangelio de Juan, las cartas primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Sabemos también que Juan se sale del grupo cuando llegan a Panfilia y se regresa. Y también sabemos que esto causa una tensión entre los dos líderes, entre Bernabé y Pablo, que lo veremos en capítulos siguientes. Los milagros siguen a la predicación y no viceversa. Esto también lo vamos a notar. Veremos también asuntos de antropología bíblica y también veremos algunos aspectos generales de la gracia común y la gracia salvífica. Personajes en esta historia. Pablo, Bernabé, ahora Pablo primero, es nombrado primero y lo recordaremos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo se escribía en la literatura griega, el líder se mencionaba primero. Y en este caso inició con Bernabé, pero luego hubo un cambio de liderazgo, que es precisamente en el mismo momento en que Juan se sale del equipo misionero intercultural y empieza Pablo a liderar. También está Bernabé, que era un judío de la tribu de Leví que aparece en Hechos allá 2, al puro inicio de la formación de la iglesia primitiva, precisamente vendiendo una propiedad y donando el dinero para la iglesia. Así es como aparece Bernabé, como un hombre generoso que está contribuyendo con la obra de Dios para que la obra continúe. Luego también están los discípulos, van a ser mencionados acá, tanto los discípulos que estaban acompañando a Pablo, como unos discípulos nuevos que se hacen en estas iglesias que Dios forma. Hay unos judíos y estos judíos, cuando decimos judíos, pues son los judíos generales, la población en general, pero también aparecen líderes judíos que cuando se trata de mandar a matar, cuando se trata de resistencia al evangelio, los que mataron a Jesús, los que promovieron que se matara a Jesús, etcétera, son los líderes judíos. Esta es una distinción importantísima.
porque no eran los judíos el pueblo, era el liderazgo de la nación, el liderazgo de la iglesia, que movían las masas, a los judíos en general, para que llevaran a cabo estos actos. Y luego aparecen los no judíos. ¿Quiénes son los no judíos? Los que siempre van a encontrar en el Nuevo Testamento llamados gentiles. Gentil y no judío es lo mismo en esta época del primer siglo. Y también aparecerán un par de dioses paganos, Zeus y Hermes. Algunos lugares geográficos en esta historia: Iconio, Listra, Derbe, también aparecen Antioquía. Lo veremos luego. Aquí observemos en el mapa, este es el viaje completo, el viaje misionero completo. Aquí está Jerusalén, aquí abajo, ¿verdad? Y esta es la segunda iglesia, Jerusalén la primera, Antioquía la segunda. De esta iglesia en Antioquía, en Siria, que es exactamente el país que colinda al norte en Israel actualmente, sale este barco, este velero en el que Pablo va y pasa por Pafos, donde ustedes recordarán que le predica a un gobernador que se vuelve a Dios, que se vuelve a Cristo, continúa para Panfilia y de ahí sube a Antioquía. Pablo está acá ahora que vamos a comenzar, pero él va a continuar a Iconio, a Listra y a Derbe. Y se va a devolver por el mismo camino hasta este puerto que está acá en Pergue y regresará por diferente camino en lo que es la parte marítima. Antioquía, la iglesia enviadora, la iglesia que lo envió, la iglesia donde él estuvo en liderazgo y lo envía a este viaje. Entonces, esto es parte de su viaje, de este viaje y bueno, un resumen para que podamos recordar estos aspectos generales. Este texto en general es sobre la plantación de iglesias, como hablábamos, y veremos la estrategia de Pablo, la estrategia que usa para la plantación de iglesias, donde el Evangelio es predicado, donde hay división entre los que aceptan y los que rechazan el Evangelio, hay persecución, hay resistencia, donde el Evangelio es predicado. Algo que Jesús lo anuncia, desde que él estuvo, él dijo que él anunció que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué lo anunciaría Jesús? Bueno, porque habría resistencia, habría oposición satánica contra el movimiento de la fe, como lo sigue habiendo hoy. Y Jesús lo anunció desde el principio, él dijo ese tipo de frases y muchas otras más. También veremos que tratan de desacreditar el mensajero. ¿Para qué? Porque si desacreditan al mensajero, van a desacreditar el mensaje. Entonces desacreditarán a Pablo para que el mensaje pierda valía. Y esto es algo que vemos hasta el día de hoy. Cuando Satanás le quiere dar una estocada a un siervo, a una sierva de Dios que está siendo muy usada, lo que va a hacer es levantarle falsos, es enredarla en algún chisme de alguna manera para que el mensaje se turbe, para dañar el mensaje. Pero, ¿cómo lo hace? Dañando al mensajero, su reputación. Si no logra hacer que el mensajero caiga en pecado, que el mensajero traicione a Dios, bueno, lo que va a hacer es hacer parecer como que esto está sucediendo, aunque no sea verdad. Y veremos esto en la vida de Pablo, muchas veces, no solo una. Como lo vemos en la vida de muchos de nosotros los que servimos a Dios, que alguien se atreve a hacer un comentario sin tener ninguna evidencia y levantan unas historias impresionantes para desacreditar y dañar a todas las personas que han escuchado el mensaje. Veremos también que los milagros siguen a la enseñanza y no viceversa, como hablábamos anteriormente. Continuamos entonces para que tengan más claridad sobre el viaje, ¿verdad? Sale de Antioquía, llega a Pergue, que fue la primera parte que vimos, y continúa. Aquí está en otro mapa, pero es lo mismo que les enseñé antes, solamente que aquí no está el viaje de regreso. Aquí solamente está el viaje de ida. Hechos 14:1. En Iconio, o sea, ya viajó
de Antioquía a Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre. Parece que era lo que Pablo siempre hacía, buscar una sinagoga si es que había. Y si no había sinagoga, entonces se iba a un lugar público donde pudiera hablar con los no gentiles, con los no judíos, que eran los gentiles. Esa era como lo que Pablo siempre hacía. Primero los judíos y luego iba a hablar con los no judíos. Y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de los que no eran judíos. Estos primeros 7 versos que vamos a leer son una división producto del Evangelio. Entonces, cuando veamos divisiones donde se predica el Evangelio, tenemos que asumir que esto es parte del paquete. Esto es parte de lo que viene con el Evangelio. Jesús dijo con mucha claridad que Él no vino a traer paz, que Él vino a traer división. Jesús anunció de muchas maneras y dijo, el que no me ama a mí más que al Padre y a la Madre, no podrá ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque va a haber división. Siempre que se predica el evangelio va a haber división, pero no una división provocada por la persona que está aceptando el evangelio, sino una división, ¿por qué? Porque habrán personas que van a rechazar, que van a resistir, que se van a oponer. Lo vamos a ver en el texto bíblico y espero que les sirva de referencia, porque si en algún momento de tu historia tienes que pasar por una situación de estas que no te sorprenda, te va a doler, pero por lo menos que no te sorprenda, que no creas que es a ti solamente a quien le está sucediendo, sino que veas que también otros han pasado y hemos pasado por ahí. El Evangelio entonces puede traer división a la familia, con los amigos, con nuestros ciudadanos. Hay muchas personas que cuando se hacen creyentes pierden a todos sus amigos, porque les parece muy ridículo que alguien empiece a caminar con Jesús, algo muy prosaico, algo para tiempos muy lejanos, alguien que no está actualizado. Muchas veces ni siquiera lo entienden, les parece muy extraño que una persona que ha ido a la universidad, que ha estudiado, que tiene un buen puesto, una vida bonita, agradable, que es una persona que se divierte, que hace deporte, además sea cristiana. En fin, lo veremos a través del texto. Dice que entraron a este pueblo, buscaron la sinagoga y aquí vamos a ir viendo la estrategia de Pablo. Pablo tiene que dar un mensaje con mucha autoridad. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque hablaron de tal manera que creyó una multitud. El creer no es algo que lo da la buena oratoria. Entonces, por mejor que Pablo hablara, esto tiene que estar respaldado por el Espíritu Santo. Usted no está estudiando hoy la palabra de Dios en este estudio, ya sea en esta plataforma o ya sea porque lo va a ver hoy o en un año o en 5 años, porque yo tengo buena oratoria o porque yo tengo mucho conocimiento. Usted está aquí porque Dios le trajo. Y usted cree porque el Espíritu Santo le está dando ese convencimiento. No es por una buena oratoria. Así que vemos que Pablo predicó de tal manera, con tal convicción, que creyó una multitud de judíos, pero también de los que no eran judíos. Los primeros 7 versos entonces se referirán a una división, pero los judíos incrédulos incitaron a los no judíos y les amargaron el ánimo contra los hermanos. ¿Qué hermanos? Bernabé, Pablo y los discípulos que venían con él. Los judíos incrédulos. ¿Quiénes son los judíos incrédulos? El liderazgo. Incitaron a quienes, a los gentiles. Eso es lo que nos dice. Imagínense el poder de esos argumentos, de estos judíos incrédulos, para poder desanimar, para poder envenenarles la mente, de manera que entonces se los amargaron contra los hermanos. O sea, tuvo que ser muy fuerte los argumentos que daban. Y aquí es donde entra lo que hablé anteriormente. Cuando el ataque viene al mensajero para dañar el mensaje, para que el mensaje pierda valía, pierda validez, pierda credibilidad. Entonces el enemigo lo que hace es levantar falsos, lo que hace es levantar historias, torcer la verdad, poner mitad verdad, mitad mentira, etcétera, para que entonces las personas no reciban el evangelio. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo.
O sea, a pesar de eso, hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. O sea, a pesar de eso, ellos seguían enseñando la palabra y notemos aquí, primero, se quedaron largo tiempo. Segundo, pero veremos adelante que no tan largo como podríamos decir, bueno, se quedaron muchísimo tiempo. No, aquí vemos que ellos pueden medir cuánto tiempo se deben de quedar. Lo vamos a ver en los próximos versos, pero que hablaban valientemente y que confirmaba el mensaje de su gracia. Dios lo confirmaba. O sea, ellos hablaban y Dios lo confirmaba. Dios decía, sí, aquí les pongo la firma. Esto es mío, este es mi mensaje. Yo sí existo, yo sí soy real. ¿Cómo lo hacía Dios? ¿Cómo ponía Dios la firma a las palabras de Pablo y Bernabé? Bueno, con señales y con prodigios. Quiero que vean que primero viene la palabra de Dios y luego las señales y los prodigios. Esto es importante porque muchas veces en algunos lugares se ponen unas pancartas que pareciera que el evangelio está en promoción en un supermercado. Venga y reciba un milagro. Eso no es lo que la palabra nos enseña. La palabra nos enseña que invitas a una persona a estudiar la Biblia y la palabra de Dios. Si no quiere venir, pues no viene la persona, no es su momento, todavía no ha llegado a ese nivel donde la persona necesita y entiende la espiritualidad o quiere aprenderla. Pero no podemos ofrecerle a una persona los milagros como si fuera una promoción de supermercado, porque no lo encontramos en el texto bíblico de esa manera. Siempre encontramos la palabra siendo respaldada por los milagros y no viceversa. Hubo muchos milagros. Dice el texto que hubo muchos milagros. ¿Por qué hubo muchos milagros? Porque Dios usa los milagros para confirmar el mensaje, para poner la firma, como digo yo. Los milagros son una validación de la palabra de Dios. Los milagros son evidencias del reino venidero que irrumpen en el plano natural para demostrar que el reino de los cielos se ha acercado. No que está en su plenitud, porque si estuviera en su plenitud no habría pecado, no habría desgracia, no habría muerte, no habría las crisis políticas, no tendríamos un liderazgo corrupto, en fin, no nos enfermaríamos. Pero sí se ha acercado y ese acercamiento se demuestra de muchas maneras y una de ellas es a través de los milagros, que son evidencias sobrenaturales en el plano natural. Los milagros tienen un propósito mayor que sanar. Muchas veces nos quedamos en esa dimensión y en ese nivel, como que el propósito de los milagros es sanar a una persona. No, no ese es el propósito principal de una sanidad o de un milagro, de un prodigio. No es sanar, no es resolverle o contestarle a un ser humano. El propósito siempre es mayor que sanar, mayor que resolverle o darle respuesta a una crisis, a una familia o a un individuo. El propósito es señalar que el reino de los cielos se ha acercado. Es para que las personas puedan creer y tengan vida eterna, que es mucho más allá que la salud temporal en este cuerpo mortal. Ahora, que incluye la salud, que incluye... Ya nos dimos cuenta que sí, que estábamos en Ahí está de vuelta. no había salida. Ahí estamos. Vamos a ver. Nada más, doña Ale, tienes que unir las dos grabaciones, porque se ¿Oh, sí? detuvo cuando saliste y ahorita cuando volví a ingresar. Y está grabando, sigue grabando, Sí, ¿verdad? ahorita sí. Pues Ah, ok. para que le mejore ese internet, quizá pueda Ajá. apagar la cámara. Y si apago la cámara, ¿ustedes ven la presentación? Sí, Ok. Ujú. Permítame a ver cómo puedo. Ok. Sí, no la puedo apagar con la presentación, no se apaga. arriba tal vez no le sale como una barra, ajá, ahí como en esa parte, una barra Ujú. que dice como leave o cosas así, o share, Deja ver. y ahí le sale Bueno, una camarita. bueno, deja ver por qué me sales tú. Deja ver si me salgo yo. A ver.
Stop video podría ser. Creo que Parar sí. stop video, vamos a ver. Ajá, ese Sí, es. all right. Vamos a ver cómo nos va. Hubo muchos milagros. ¿Por qué? Porque Dios usa los milagros entonces para confirmar el mensaje. Los milagros son validación de la palabra. Los milagros tienen un propósito mayor que sanar y es enseñar, como hablábamos anteriormente. La gente de la ciudad, dice el texto en el verso 4, estaba dividida, unos de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Entonces, aquí ratificamos lo dicho anteriormente y es que el evangelio divide muchas veces. No es lo que quisiéramos, pero es lo que sucede. Sucedió desde que vino Jesús y sucede con los apóstoles y sucede en nuestro tiempo también. Nos dice que hubo división de parte de ellos. Veremos que también hay persecución. ¿Quiénes provocaron esta persecución? El liderazgo. El verso 5. Hubo un complot tanto de los no judíos como de los judíos, o sea, gentiles y judíos, apoyados por ¿quiénes? Por sus dirigentes. De nuevo, quiero que valoren y aprecien eso, que son los dirigentes, es el liderazgo. ¿Para qué? Para maltratarlos y apedrearlos. Claro, y tú te preguntas, ¿pero cuál era la razón? O sea, no había dinero de por medio, que es uno de los móviles hoy día para las divisiones. No, pero había un tema de poder. Y el poder sigue siendo una de las mayores tentaciones en la vida del ser humano. Es un elemento abstracto, no como el dinero que es concreto, pero es muy poderoso y hay mucha gente que hace cosas horribles, horribles, que pierden su ética completamente por el tema del poder. Simplemente sentir que están en control, que dominan y que ellos son los que tienen el poder en la toma de decisiones, en una situación, en un país, en una nación, en una familia inclusive. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas noticias. O sea, a pesar de todo este conflicto y de esta situación, ellos continúan. Los apóstoles huyeron y continúan tratando de hacer el trabajo. No dejaron de predicar, no se asustaron, no echaron para atrás, siguieron anunciando a donde quiera que iban. Veamos qué sucede en Listra y en Derbe. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había podido caminar. Estaba sentado, nunca. De nuevo, uno de esos casos de personas que nunca han podido caminar, como para que cuando Dios opera en sus vidas no le quepa duda a nadie de la audiencia, de los testigos, de la ciudad, del pueblo, porque todo el mundo lo vio y lo vio desde niño y vio que desde niño el muchacho o el señor no podía caminar. Entonces, son evidencias, ven, son señales. ¿Ven por qué se llaman señales? Aquí en Hechos, pero también en el Evangelio de Juan. Juan también le llama a los milagros de sanidad señales. O sea, y señal, recordarán ustedes que lo enseñé hace varios estudios anteriores, es como lo que significa en griego, es como una flecha que apunta a un evento mayor, en este caso al reino venidero, al reino de los cielos. Avanzamos. Verso 9, escuchando a Pablo, quien al fijarse en él y ver que tenía fe para ser sanado, y aquí me llama la atención, ¿verdad? Porque ¿cómo que vio? ¿Qué fue lo que vio Pablo? Está hablando de ojos de discernimiento espiritual, estamos hablando de una mirada espiritual, estamos hablando de inteligencia espiritual, porque de qué otra manera Pablo puede ver. O sea, sí pudo ver la actitud de la persona también, pero anyway, de todas formas, aquí hay un discernimiento.
que es totalmente espiritual y que lo tenemos todos nosotros. Simplemente se va desarrollando con el tiempo y con la práctica. Uno va viendo quién sí está listo y quién no está listo. Uno va viendo quién tiene hambre y quién llega a pelear. Quién viene con argumentos de pleito solamente a dividir un grupo o una iglesia, y uno también sabe quiénes están llegando con la humildad y el corazón preparado para recibir el mensaje de Dios. Es un discernimiento que se va desarrollando con el tiempo y con la práctica y estando en la presencia de Dios y en oración. El verso 10 dice, le ordenó con voz fuerte, claro, muy de Pablo, ¿verdad? Ponte en pie y enderézate. ¿No se les parece aquel milagro, el primer milagro que hizo Pedro cuando llegó al templo, a la puerta a la hermosa, y que también ahí había una persona que nunca había podido caminar, ¿recuerdan? Bueno, aquí encontramos a otra persona que tampoco nunca había podido caminar, solamente que ahora el milagro será llevado a cabo a través de Pablo. Dice, ponte en pie y enderezate, las mismas palabras. Lo que tengo te doy, le dijo Pedro a aquel joven en aquel momento, en los primeros capítulos de Hechos. Ahora Pablo le dice, ponte en pie y enderezate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Ustedes recordarán que la otra historia también, la persona empezó a brincar y siguió detrás de ellos por todo el templo. Bueno, aquí también lo vemos. Entonces, ¿qué podemos ver? Que no solo lo sanó, sino que también lo fortaleció, los músculos, los tendones, le dio la elasticidad, bueno, toda la fisioterapia que necesita una persona para volver a activar todas las partes de un cuerpo para que vuelvan a funcionar. Aquí se las dio inmediatamente. Eso es lo que se llama un milagro extraordinario, que ustedes lo leerán en el texto bíblico en otros libros donde Pablo habla de los milagros de extraordinarios, del don de fe, del don de ciencia, del don de revelación, del don de profecía, del don de sanidades. Bueno, y también menciona el don de milagros extraordinarios. Son personas que servimos en el reino de Dios, a quien Dios nos da ciertas facultades para que cuando oremos podamos ver diferentes expresiones del reino venidero, y una de ellas es los milagros extraordinarios. Pero también están todos los demás, el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de profecía, el don de discernimiento espiritual, que precisamente lo vimos ahora en Pablo, y también discierne cuando hay espíritus del mal, etcétera. No es el tema de hoy, pero todas esas son evidencias del reino venidero. Así que Dios no solamente lo sana, sino que además fortalece todo su cuerpo y la persona queda como si nunca hubiera estado paralítica, parapléjica o totalmente inmovilizada, como usted le quiera llamar. La persona empieza a caminar. Bueno, hoy día Dios continúa haciendo este tipo de milagros y los hace en tu vida y los hace en la mía, que es la sanidad espiritual. Somos salvos, que es un milagro superior al que acaba de realizar Pablo. Muy superior. La salvación y la vida eterna es un milagro superior y vale muchísimo más. Lo que pasa es que como es abstracto, muchas veces lo subestimamos y valoramos más los milagros tangibles, como son una provisión económica o una sanidad física, como este caso. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra humanidad el materialismo ha cobrado un lugar sumamente importante. Entonces, cuando ponemos en la balanza, lo abstracto pues no tiene tanto valor para nosotros como lo tangible. De hecho, lo vemos hasta en las carreras. A una persona que trabaja en algo, que produce algo tangible, muchas veces se le paga más que a otra persona que posiblemente estudió más, pero lo que está haciendo y el producto es intangible, entonces, por lo tanto, hasta le pagamos menos. Pero bueno, eso es un tema para otra ocasión. El milagro después de la palabra y no viceversa. Lo mencionamos al principio y lo retomamos acá. El milagro primero, no, el milagro después de la palabra. Así es como está en el orden bíblico, y esto deberíamos de seguirlo los líderes para que no tengamos ese tipo de promociones que hablaba anteriormente, donde se bajan los estándares del evangelio y se ofrece los milagros como si fueran, no sé, una carnada, literalmente. Y no es así. Los estándares del evangelio no se bajan, no se bajan. Al reino de los cielos entran los que tienen que entrar y los que no van a entrar no entran.
pero uno no puede mover los estándares del Evangelio, ni siquiera justificado por el amor. La palabra es la palabra de Dios y tenemos que ser muy formales, muy serios, muy respetuosos y sobre todo temerosos de Dios, a quienes se nos ha encomendado esta tarea de tantísima responsabilidad. Tenemos el verso 11. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar. ¿En qué idioma gritaban? Licaonia. En un lenguaje diferente al que Pablo hablaba, en un lenguaje étnico, del grupo étnico particular. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Esto gritaban. Claro, ¿y cuáles dioses? Bernabé, Zeus, lo veremos seguidamente, y a Pablo decían que era Hermes, posiblemente porque era el que predicaba. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra, como lo dije anteriormente. Bueno, y es que hay una historia aquí interesante, una leyenda propia de este pueblo, y era que en algún momento Zeus, recuerden que estamos ante la cultura greco-romana, ¿verdad? O sea, esto era lo que, esta era la expresión cultural religiosa. Los dioses paganos del Partenón, los dioses paganos de la cultura griega. Y tenían muchos dioses. Zeus y Hermes eran parte de todos esos dioses. Bueno, resulta que Zeus y Hermes se habían llegado a esa ciudad en el pasado. Había una leyenda que decía eso y que nadie los quiso recibir, solamente un matrimonio. Entonces se hospedaron en esa casa y los atendieron súper bien. Entonces, al final ese matrimonio les pidió que se convirtieran en árboles, que los convirtieran en árboles. Y él los convirtió, estos dioses los convirtieron en árboles y están a la entrada del templo en este momento esos árboles. Y esos son ese matrimonio. Pero al resto de toda la población los eliminaron completamente. Eso es lo que cuenta la leyenda. Entonces, pónganse por un momento en los zapatos de esas personas de ese pueblo. Acaban de creer que Pablo y Bernabé son Zeus y son Hermes, porque era el que dirigía la palabra a Pablo. Bueno, sigamos con la historia. Resulta que el sacerdote de Zeus, oigan qué historia tan interesante, ¿verdad? Unos predicadores. Y vean cómo esto se va tejiendo a nivel espiritual alrededor de ellos. Resulta que el sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, porque era el templo de la ciudad, era el dios de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas. O sea, llevaba animales ya, con toda la multitud, para ofrecerle sacrificios a Bernabé y a Pablo, porque ya habían asumido que eran los dioses en personificación. Esto es lo que Pablo y Bernabé están lidiando en este momento, lo que están viendo. Imagínense por un momento a este sacerdote caminando con los toros por el camino y con ese montón de flores, llevando flores y ellos gritando en un idioma que Pablo y Bernabé no entendían, porque no entendían lo que les estaba diciendo. A las personas que servimos en el reino de Dios, nos puede llegar muy a menudo, sobre todo los que somos usados por Dios, nos vamos a encontrar con personas que quieren adorarnos, igual que estaba pasando con Bernabé y Pablo. Esto es algo que vamos a encontrar en el camino. Personas que nos ven como si fuéramos superiores, como si tuviéramos una iluminación, como dicen en algunas religiones, como si tuviéramos una aura, como dicen en otras, como si tuviéramos y fuéramos superiores espiritualmente a los demás. Este tipo de adoración no viene de Dios, pero nos sucede a menudo. ¿Cuál es la responsabilidad de los que servimos a Dios y somos usados por Dios? Bueno, la responsabilidad es redireccionar esa adoración hacia donde tiene que ir, que es hacia el Señor, porque el Señor es el que sana, el Señor es el que respalda su palabra, el Señor es el que salva, el Señor es el que da vida eterna. Y si uno de nosotros predica bien o habla bien la palabra, o tiene un conocimiento especial de la palabra, o tiene un respaldo
de esos dones del reino venidero en el ministrar de la palabra cuando oramos, es por la gracia y la misericordia de Dios, no porque somos superiores, porque el Espíritu Santo que vive en cada una de nuestras ovejas o los creyentes a los que nosotros les impartimos la palabra es el mismo. Nosotros no tenemos un pedazo más del Espíritu Santo, ni es que somos mejores en ninguna manera. La misma gracia que nos salvó a nosotros salva al resto de nuestras ovejas o de nuestra congregación. Es la misma gracia. Entonces, es nuestra responsabilidad guiar al pueblo para que adore solo al Señor y nosotros menguar para que Cristo crezca en la vida de ellos, como bien lo dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Entonces, ese menguar es un trabajo nuestro como lo fue de Juan. Y esto tiene que ser intencional en nuestro servicio. Y entre más Dios nos use, más debemos de menguar para que el que brille sea Él y no nosotros. Es una de las tentaciones entonces que más atacan a los que somos usados por Dios. Y esa es nuestra responsabilidad, recordarle a la audiencia quién es el que sana, quién es el que transforma vidas, quién es el que salva, quién es el que da vida eterna. ¿Por qué identifican a Bernabé y a Saulo con los dioses paganos? Esta es una muy buena pregunta desde la misionología. ¿Por qué los identifican? Las personas identifican a Bernabé y a Saulo con Zeus y Hermes porque esa es la expresión de su espiritualidad. Esto es muy interesante. Esto lo ve muchísimo la comunicación transcultural, una de las tantas materias que enseño en las universidades. Y es que cuando usted le habla a alguien de Dios, esa persona va a identificar la espiritualidad con elementos propios de su cultura, de su ambiente, de lo que conoce, de lo que tiene relación, de lo que ha visto, de lo que ha oído. Y ahí es donde viene el misionero o el discípulo de Jesús a traer la verdad para que esa persona pueda discernir qué sí de esa cultura es acepto en el Evangelio y qué no es acepto en el Evangelio. Pero en este caso, ellos los identifican con lo que ellos entienden como espiritual. Y eso es parte de la cosmovisión de cada grupo étnico, es la cosmovisión de cada persona también. Y cuando usted le habla a alguien de Dios, mire, y esa persona se acerca a Dios, lo primero que va a hacer es hacer las prácticas que conoce. Entonces, no se asuste o no crea que no está haciendo usted bien su trabajo. Es que de ahí es de donde se parte, porque eso es lo que esa persona entiende. Y esa es la cosmovisión espiritual de cada grupo étnico. Ahí es donde entra el tema cultural y lógicamente habrá que discernir que sí y que no, pero todo eso lleva a un proceso confiando que el Espíritu Santo es el que da el crecimiento. Y esto es lo que ve la comunicación transcultural, que es una de las materias que se debe recibir siempre en misionología. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo, cuando entendieron lo que estaba pasando, claro, ¿cómo no lo entendieron si vieron los toros y las guirnaldas? Y bueno, ellos conocían, lógicamente, no entendían lo que se había dicho en aquel idioma, en aquel lenguaje del grupo étnico, pero sí entendían ahora a través de la visualización de lo que estaba sucediendo, se rasgaron las vestiduras, que era una forma de decir herejía. Eso es lo que significa rasgarse las vestiduras. Y se lanzaron por entre la multitud desesperados gritando, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres mortales igual que ustedes. ¿Ven cómo ellos menguan? ¿Ven cómo ellos le dan la gloria a Dios? ¿Ven cómo ellos rechazan la adoración? Y yo me pregunto, ¿la rechazas tú? Que estás escuchando hoy este mensaje y sirves a Dios y Dios te usa, ¿la rechazas tú? Porque yo sé que cuesta mucho, pero es necesario hacerlo. Es parte de la ética ministerial. Es parte de lo que viene cuando Dios nos llama. Si queremos la unción y la presencia de Dios en nuestra vida, debemos de saber administrarla.
Debemos de vivir una vida de santidad en esos aspectos, aunque muchos no los verían como pecado, pero son pecado y son gravísimos. Solo hay que leer otros textos bíblicos para darse cuenta que tocar la gloria de Dios y dejármela yo no es la voluntad de Dios y trae mucho juicio sobre la vida de los siervos de Dios y trae mucho mal sobre la congregación también. Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas noticias que anunciamos son que dejen estas cosas sin valor. O sea, todo eso de los dioses paganos no tiene valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Miren qué interesante cómo Pablo aquí está de una vez diciéndoles que se conviertan, que dejen esas cosas sin valor, que se arrepientan, que cambien de dirección, porque esa es la palabra en el griego. Somos hombres mortales. Dejen esas cosas sin valor, significa arrepentimiento, cambiar de dirección, cambiar. Si ibas para la derecha, ahora mira para la izquierda y ve para la izquierda. Eso es lo que significa arrepentimiento. Y se vuelven a Dios. ¿Qué? Que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo demás. ¿Por qué Pablo menciona el cielo, la tierra y todo lo demás? Porque es la antropología bíblica. Y aquí está habiendo un conflicto entre antropología cultural versus antropología bíblica. ¿Qué estudia la antropología? Antro significa hombre, logia significa discurso, palabra, logia es lo mismo que logos, y significa discurso, palabra. Entonces la palabra, el discurso sobre la creación del hombre. Eso es lo que significa antropología. Y aquí tenemos que entonces hay una antropología bíblica y hay una antropología cultural, un mensaje pertinente para los días de hoy. Hoy existe exactamente el mismo reto para la iglesia. La antropología bíblica es lo que Pablo está diciendo. Dios hizo la creación. Dios creó el mar, Dios creó la tierra, Dios creó los animales, Dios creó al hombre. No lo crearon esos dioses que ustedes creen. ¿Por qué? Porque en la perspectiva greco-romana de la espiritualidad de la religión de la época, se le acreditaba la creación y todo lo demás a sus dioses. Y aquí Pablo está diciendo, no, quien lo creó es el Dios de dioses, el Señor de señores. Bueno, en esa época se le adjudicaba a los dioses. Hoy, ¿a quién se le adjudica la antropología del hombre? Que es lo que se llama la antropología de la cultura. ¿A quién se lo adjudica? Bueno, a un accidente de una explosión cósmica y no a que Dios creó al hombre y a que Dios los creó hombre y mujer y a que Dios los creó a imagen y semejanza de Dios, como dice la palabra de Dios en Génesis. Hoy se dice que el hombre fue creado por un accidente de una explosión cósmica y que vino a través de la evolución y que viene del mono y muchas otras cosas más que van totalmente contrarias a la antropología bíblica. Y que de hecho es lo que se enseña en las universidades, en la mayoría de las universidades. Entonces, cuando hablamos de quién creó al hombre, esa pregunta va a tener muchas respuestas, dependiendo a quién la pregunta usted. Si usted le pregunta a un profesor de la universidad, bueno, le va a decir lo que mencioné anteriormente, posiblemente. Si usted se lo pregunta a una persona, a un teólogo, a un conocedor de la palabra, a un discípulo de Jesús, le va a decir que quién creó al hombre es Dios. Y este era uno de los retos que tenía Pablo en este pueblo. El verso 16 dice, en épocas pasadas, él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo. O sea, en el pasado permitió eso, o sea, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo. Oigan, qué interesante. O sea, permitió que las naciones siguieran su camino en el Antiguo Testamento antes de que viniera Jesús, pero ahora no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien. ¿Cómo es que ha dado testimonio de sí mismo Dios? O sea, a pesar de en el Antiguo Testamento y ahora, ¿cómo? Haciendo el bien. ¿Cómo hizo el bien? ¿Cómo lo hizo? Aquí no lo dice el texto. Dándoles lluvias del cielo, haciendo que la lluvia caiga sobre buenos y malos.
estaciones fructíferas, o sea que la tierra dé cosechas a los buenos y a los malos, a sus hijos y a los que no son hijos, a los discípulos y a los que no son discípulos, a los que lo obedecen y a los que no lo obedecen, a los que rompen todas las reglas de Dios, pero también las sociales. Para ellos también hay lluvia, para ellos también hay sol, para ellos también hay cosecha, proporcionándoles comida y alegría de corazón, las emociones. Ese toque ahí tan humano, ¿no? De las emociones. Proporcionando comida. Dios trae comida hasta a los animalitos en la selva. Dios está dándole de comer en este momento a los animales en la selva. Dios se ocupa de toda su creación. Dios tiene la ecología y los sistemas ecológicos impresionantemente bien organizados. Y esto es lo que Pablo está tratando de que ellos entiendan. Y esto, precisamente, que la lluvia caiga sobre buenos y malos, que las cosechas den en la tierra de los discípulos y los no discípulos de Jesús, los que blasfeman contra él y los que también lo siguen, eso es lo que se llama en teología la gracia común. La gracia común es el regalo inmerecido de Dios para toda la humanidad. La lluvia, el sol, las cosechas y todas las bendiciones que Dios da para toda la humanidad. Y está la gracia salvífica. La gracia salvífica es el regalo inmerecido que Dios da a personas que creen que Jesucristo es Dios, que vino a la tierra a morir en una cruz y resucitó entre los muertos, y todo aquel que en eso crea tendrá vida eterna. Entonces, hay dos tipos de gracia, la gracia común y la gracia salvífica. Pablo está mencionando aquí la gracia común a este pueblo. Y esa es la gracia común que hoy está también en tu nación y en la mía. Es la gracia del Señor para todas las naciones y para todo pueblo y para todo individuo. Pensemos por un momento qué pasaría si la lluvia solamente cayera sobre los discípulos de Dios y no sobre los demás. Por un segundo, imaginémonos eso. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. O sea, los estaban adorando y los querían adorar. El verso 19, en eso llegaron a Antioquía. O sea, se fueron. Ante tanta barbaridad se fueron. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos. Qué interesante. ¿Quiénes eran estos judíos que venían de Antioquía y de Iconio? ¿Ustedes recuerdan qué había pasado allá en Iconio? Que ellos habían tenido que salir de ahí. ¿Por qué? Porque los querían apedrear. ¿Recuerdan? Lo acabamos de estudiar. Bueno, ahora unos judíos llegaron de allá que hicieron cambiar de parecer a la multitud. ¿En qué sentido la hicieron cambiar de parecer? Bueno, que acaban de creer que son Zeus y Hermes. Y estos judíos que llegaron desde allá, que vienen siguiendo a Pablo y a Bernabé, literalmente, vinieron 19 o 20 millas. Esa es la distancia entre Iconio y Listra, donde están ahora. Vinieron caminando, que era como un día de camino en esa época. Vinieron siguiendo a Pablo y Bernabé para hacerle la vida miserable, para interrumpir lo que Dios quería hacer en Listra. Les hicieron cambiar de parecer a la multitud, o sea, les dijeron, tienen razón, ellos no son. Pablo y Bernabé decían, no somos dioses, somos mortales. Bueno, esta gente les dijo, sí, pues estoy imaginándome, claro, ustedes saben, esto no está en la Biblia, esta parte que voy a decir, les digo. Entonces, seguramente dijeron, claro, ellos no son dioses, son humanos y además son discípulos de un tal Jesús que crucificaron allá en Jerusalén. Así que mátenlos. Eso es lo que está pasando. Y apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. O sea, lo fueron a dejar porque había que ir a dejar los cuerpos fuera de la ciudad. Recuerden que las ciudades eran medinas, o sea, tenían una muralla alrededor. Bueno, entonces lo sacaron fuera de las murallas que eran creadas para protegerse en tiempos de guerra. Sacaron de esa muralla creyendo que ya estaba muerto. O sea, Pablo había recibido
una clase de apedreada que estaba muerto, muerto. Esto nos dice el verso 19. Vean el poder de personas que tienen el respaldo de las tinieblas, lo que son capaces de hacer. Vean lo que pueden hacer argumentos envenenados en la mente de gente vulnerable, de gente débil sin criterio. Vean el poder que existe. Esta gente envenenó a estas personas al punto de hacerlas matar a Pablo. ¿Y por qué contra Pablo? Porque seguro era el que predicaba. Este es el primer intento de asesinar a Pablo. Parece que en esta oportunidad Bernabé se salvó. Dice que lo arrestaron y lo sacaron fuera de la ciudad. Pero ¿qué pasa? Pero cuando lo rodearon, ¿quiénes? Los discípulos. ¿Los discípulos de quién? De Pablo y Bernabé. Habían discípulos ahí. Él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. ¿Cómo que se levantó? A ver, alguien que está apedreado en el piso, en el suelo, lleno de sangre, de moretes, ¿se levanta? ¿O lo levantan? Dice que se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Y quedémonos ahí un segundo. Es posible que ahí estuviera Timoteo. ¿Recuerdan primera y segunda de Timoteo en el Nuevo Testamento? Como parte de la audiencia. Posiblemente llorando, era un muchachito que luego llega a ser el pastor de la iglesia y que es un discípulo de Pablo. Y también es posible que estuvieran Loaida, la madre, y también la abuela de Timoteo que se llama Eunice y que es mencionada en Timoteo. ¿Por qué? ¿Por qué creemos esto? ¿Por qué podemos creer? No lo dice el texto. ¿Por qué podríamos creer? Porque dice el texto en Timoteo que ellos eran de Listra, precisamente de esta ciudad. Ahora, imaginémonos que sí estaban ellos ahí. ¿Qué impresión tan grande tuvo que haber causado ese testimonio público de Pablo de ser apedreado por amor al evangelio, de esa pasión de Pablo en la vida de Timoteo, su discípulo? De ver que su maestro era capaz de dar su vida por algo que creía con tanta firmeza. Ese tipo de testimonios transforman vidas, dejan marcadas las vidas de las personas. Cuando la gente que te rodea puede ver que usted es capaz de asumir este tipo de retos y desafíos por amor al evangelio, es cuando más creen en el evangelio. Cuando ven que usted renuncia, que usted con poquito cae en pecado, que usted se emborracha más que ellos, que usted no tiene ningún control, que usted sigue siendo el que insulta a la esposa o al esposo, que usted sigue dándole vuelta a su pareja, que usted sigue viviendo una vida desordenada. Entonces, pero después de que pasa la fiesta, usted les vuelve a hablar de Jesús, es muy difícil que la gente crea que hay poder ahí. Pero cuando la gente ve que usted es capaz y que hay cambios, y usted es capaz de hacer cambios en su vida, que usted es capaz de compartir en una fiesta sin ser exactamente la persona que más pecados comete en esa fiesta, es cuando la gente empieza a levantar la mirada y a considerar que sí, que el evangelio tiene poder y que sí vale la pena explorar. Por eso el testimonio del creyente es sumamente importante. Aquí dice que se levantó y que volvió a entrar. Hay quienes dicen que puede ser que este sea uno de aquellos momentos que ustedes van a leer o ya han leído donde Pablo dice que él fue el tercer cielo y que si en el cuerpo no lo sé, o si en la carne no lo sé, o si en el espíritu no lo sé, ¿recuerdan? Bueno, puede que Pablo aquí haya muerto y volvió a vivir. No lo sabemos, pero sí sabemos que Pablo dice eso, que fue al cielo y que no sabe si estaba en el cuerpo o no estaba en el cuerpo. Lo dice así y literal. Bueno, podría ser en este momento precisamente, porque pareciera que Pablo murió y que luego se levanta y camina. Otro asunto que podemos traer a colación acá para ilustrar este texto es que recuerdan ustedes que Esteban fue asesinado a pedradas y recuerdan ustedes a los pies de quién pusieron la ropa de Esteban, de Saulo cuando no era Pablo, de Saulo cuando no había tenido un encuentro con Jesús. Así que este momento le debe de recordar a Pablo aquel día que él vio el rostro de Esteban resplandeciendo y decir, Padre, perdónalos. Y decir luego que está viendo que Jesús se levanta de su trono y se pone de pie.
Ahora es muy posible que Pablo entienda. Ahora a Pablo le está sucediendo lo que él provocó en la vida de Esteban y de muchos creyentes más a quienes él persiguió y mató, o muertes que presenció. Entonces, hay varios asuntos interesantes de este momento tan importante en el servicio y la pasión de Pablo para llevar el evangelio y la plantación de iglesias. Ahora, claro, nos tenemos que preguntar, ¿qué estaban haciendo los discípulos alrededor de Pablo? Porque el texto dice que estaban los discípulos alrededor. Véanlo ahí donde está. Pero lo rodearon los discípulos. Entonces, ¿qué creen ustedes que estaban haciendo los discípulos? Claro, los discípulos estaban orando. Entonces, ¿ven el poder de la oración? ¿Ven lo que hace la oración? A Pablo lo mataban, pero los discípulos estaban ahí presentes. Los discípulos no iban a estar callados, ¿verdad? O sea, es como de sentido común, ¿no? Estaban orando. El regreso a Antioquía de Siria, o sea, donde estaba la iglesia enviadora, la iglesia misionera. El verso 21, después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, vean qué poder, no convertidos, porque los convertidos sí que son muy buenos en el reino de Dios, pero una cosa es un convertido, alguien que empieza a dar los primeros pasitos y alguien que ya es afirmado en la fe y que tiene la convicción de abrazar el evangelio a pesar de y de todos los retos. Y aquí el que creía tenía que saber lo que le podía venir porque ya vio lo que le pasó a Pablo y a los discípulos. O sea que el que abrazaba el evangelio sabía en lo que se estaba metiendo. Y dice que después de hacer muchos discípulos, o sea, y de anunciar las noticias, no se fue en carrera, continuó anunciando las noticias. Dice, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía. Perdón, ¿a dónde regresaron? A Listra, Iconio y Antioquía. Estaba en Derbe. ¿Por qué regresan a Listra, Iconio y Antioquía, que fueron los lugares donde lo persiguieron, donde lo apedrearon, donde casi lo matan o lo mataron? Regresan por el mismo camino. Pablo pudo haberse ido por otro camino. Perfectamente, vean, Pablo sale de Antioquía, pasa por todo esto, llega a Antioquía. De Antioquía, Pablo se va a Iconio. De Iconio pasa a Listra. De Listra pasa a Derbe. ¿Y cómo regresa? Por las mismas ciudades, aquí lo ven, regresa por las mismas ciudades, por Listra, por Iconio y por Antioquía, las mismas ciudades. Ningún miedo, ¿verdad? Ningún miedo, un poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que nos ayuda en los retos, que nos ayuda en las dificultades, que nos ayuda en los momentos difíciles. Esto me recuerda historias que yo he pasado en las misiones transculturales, en una oportunidad que iba a predicar en una iglesia en las montañas donde habían guerrilleros y paros de guerrilleros. Y recuerdo que los pastores me pidieron si me podían montar en el trunk del carro. Y yo les dije que sí. Y cuando llegamos a la cumbre de las montañas, habíamos pasado varios paros de guerrilleros, donde los guerrilleros paraban los carros para examinar los carros. Cuando el carro llegó, el carro entró al edificio adentro de la iglesia, se abrió un portón y el carro entró adentro. Cuando yo entré, cuando el carro entró y me abrieron la puerta para que yo pudiera salir del carro, ¿saben qué encontré? Un montón de sábanas en el piso de aquella iglesia. Y cada sábana era una familia que estaba ahí durmiendo, acostada, comiendo con sus bebés, esperando al predicador que llegaría. Y habían entrado a ese lugar esparcidos cada 3, 4 horas para que los guerrilleros no notaran que iba a haber un servicio. Y eso fue lo que encontré en ese lugar. Entonces, en el Evangelio se pasan retos. Yo tenía 20 y algo de años, es 30 en esa época. No es hoy que soy una señora mayor y usted dice, bueno, ya esta señora ya vivió mucho, pues está bien que no le tenga miedo a la muerte. No, 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 yo tenía 30 años. Era una joven todavía. ¿Y saben qué pasó? Yo salí de esa iglesia y a los 8 días le pusieron una bomba a la iglesia porque se dieron cuenta que sí había habido un invitado. Pero aquí vemos entonces la pasión del evangelio.
Es una pasión que no viene de nosotros, que viene del Espíritu Santo, que Dios nos la da. Regresaron entonces a las mismas ciudades donde los habían apedreado. La pasión de Pablo produjo muchos discípulos. La pasión apostólica produce mucho fruto. ¿Y qué es la pasión apostólica? La pasión apostólica es esa entrega, es esas personas que abrazamos el Evangelio y nos convertimos en personas altamente peligrosas para el reino de las tinieblas, porque no hay que nos pare. Y eso es algo que viene del Espíritu Santo y es algo que debe estar en todos nosotros, los que servimos a Dios. Una pasión que somos capaces de pagar el precio que haya que pagar por el Evangelio. Y no es un don nuestro, es un don que viene de Dios, producto de la relación con Dios, de la santidad, de una vida de oración, de una vida de lectura de la palabra, de una vida de ayuno. Miren qué interesante lo que dice Pablo en 2 Corintios 11, 25 y 27. 3 veces he sido azotado con varas. Y no crea usted que era un palito o un chilillo con el que le pegan a los muchachos, no. Una vez apedreado, posiblemente sea esta vez, ¿verdad? La de Listra. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. O sea, como náufrago, no en un bote, como náufrago. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, o sea, los judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. O sea, hay falsos hermanos, hay falsos líderes. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Eso lo dice Pablo allá en Corintios. O sea, que el peregrinaje de Pablo fue de sufrimiento, fue de entrega. Eso es la pasión apostólica. Y esa es la pasión que debe haber en todos los que le decimos al Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré, Señor. Hay una pasión. Usted abraza el Evangelio y abrazar el Evangelio, abrazar el servicio a Dios trae implicaciones. Y usted no se preocupe que cuando llegue el desafío, usted lo va a poder vencer y tendrá triunfo sobre eso. No es algo que uno piensa antes de que le suceda. Es que cuando le va a pasar, una fuerza sobrenatural viene sobre usted y usted pasa por ahí. Y pasa por ahí con tranquilidad y con serenidad. A mí no me dio absolutamente ningún susto entrar a ese carro y saber para dónde iba. Es como una anestesia, pero es una anestesia espiritual. No es una cuestión de negación. El verso 22 dice, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. O sea, Pablo regresa por el mismo camino por donde lo habían apedreado, por donde lo iban a matar. ¿Y qué regresó a hacer? ¿Qué dice el 22? Fortaleciendo a los discípulos. O sea, ya tenía discípulos en esas ciudades. Había hecho discípulos y los animaba a perseverar en la fe. Él sabía que tenía que fortalecerlos, él sabía el reto, él sabía lo que sucede cuando alguien empieza a caminar con Jesús. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Qué mensaje tan aterrizado, ¿verdad? Y qué diferente al mensaje que escuchamos muchas veces cuando solo nos hablan de prosperidad, de bendición, cuando vamos a esos lugares y todas las profecías que nos dan son de que tendremos un carro nuevo, que tendremos una mansión de casa, que nos casaremos con el mejor hombre o con la mejor mujer, que nuestra vida está llena de bendiciones, pero no nos dicen que habrán dificultades en el reino de Dios. Y claro, cuando vienen las dificultades decimos algo está mal, yo estoy mal, estoy fallando, ¿cómo es posible? Entonces quiere decir que no tengo fe o estoy en otro reino o qué es lo que no estoy entendiendo y empezamos a dudar de nuestra fe, porque no nos hablan de que también en el reino de Dios hay dificultades. La diferencia no está en que no van a haber dificultades, sino en que usted va a poder pasar por ahí con una fortaleza que no tienen las otras personas, que no tienen la fe en Cristo Jesús. Veámoslo con las crisis políticas de las naciones.
Una nación pasa por una desgracia, por un liderazgo corrupto que le roba, que sangra una nación. Se le llevan todo el dinero para las Bahamas y estos bancos que existen. ¿Y qué? Los creyentes en esa nación no pasan por la inflación, por los problemas sociales. Claro que pasan y son creyentes. Sí, la lluvia cae sobre buenos y sobre malos, pero también las consecuencias de liderazgos corruptos en las naciones, entre otras cosas, también perjudican a los creyentes, por buenos discípulos de Jesús que sean. Pero sabemos que hay un Dios que nos da la fortaleza y nos da la provisión y pasamos por ahí sin quemarnos. Y esa es nuestra esperanza y nuestra fe. Pero que la crisis nos pasa por ahí, también nos pasa. Pablo hizo discípulos y nos tenemos que hacer la pregunta tan importante de cómo pudieron ser discípulos y seguidores de Jesús en un ambiente tan violento de tanta persecución. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo. Él es el que trae la salvación a tu vida, pero también la madurez espiritual. Y también a cualquier grupo étnico. Cuando el evangelio llega a un grupo étnico por primera vez y están los primeros discípulos de Jesús y esa gente se bautiza en un lugar público, delante de su familia, de toda la comunidad, sabiendo que la familia no le volverá a hablar, que no conseguirá esposa en esa nación porque todos son de otra religión, que tendrá desgracia, que no le darán trabajo, que lo rechazarán, que le harán bullying, que se reirán de él. Bueno, toda esa madurez que se necesita para pasar por ahí, la da el Espíritu Santo. Y yo espero que ustedes que están escuchando este mensaje a través de esta enseñanza también alcancen la madurez espiritual que nos habla la palabra. El verso 22 dice, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe, dice, es necesario pasar por muchas dificultades. El 23, cada iglesia nombró líderes. Oiga, qué interesante. Regresa por el mismo camino 3, 4 semanas después, unas cuantas semanas después. Y ya hay discípulos. Y además nombra líderes religiosos. Aquí la palabra es pastores, ancianos, que son pastores. Los nombra, hace nombramientos oficiales. ¿Y cómo lo hace? En oración y en ayuno. Así es como Dios, en medio de la oración y del ayuno, es donde Dios le revela quiénes han de ser. Y los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, Pablo pone una estructura en esas iglesias que fundó para que sigan creyendo. Él se tiene que ir, pero ahí quedan creyentes que continúan con el movimiento de la fe, como Dios te ha puesto a ti en tu casa, en tu ciudadela, en tu barrio, en tu ciudad, para que el movimiento continúe. Esta gente tenía unas cuantas semanas de haber tenido un encuentro con Jesús, pero ya habían evidencias en ellos de discípulos de Cristo. Y además hay una estructura que Pablo está dejando. A mí esto de la estructura me apasiona enormemente. ¿Por qué? Porque yo veo una flexibilidad propia en el apóstol Pablo de un hombre que contextualiza la estructura. En aquella época así era como debía de hacerse y la estructura de la iglesia debe ser flexible y acomodarse a cada contexto. No es lo mismo una estructura en la ciudad de París que una estructura en las montañas de Nepal. Usted debe de aprender a trabajar con lo que tiene, porque eso es lo que nos enseña la palabra aquí en el texto bíblico. Eso es lo que hizo Pablo. Puede que alguien que esté en París tenga toda la oportunidad para ir a un seminario teológico, para aprender, para conocer la palabra, pero puede que en las montañas, en Nepal, no. En toda la región y en muchas hectáreas y en muchos miles de millas, solamente hay 2 creyentes. Bueno, usted debe de hacer una estructura flexible. O sea, no puede pensar que la estructura es la misma en Nueva York, en París, en Holanda, que en las montañas de África o en las montañas de Nepal o en Tailandia. Es diferente. Y eso es lo que se llama la contextualización en misionología. Eso es lo que es contextualizar. Bueno, tema para otro día. Pero no se puede evangelizar igual y con los mismos métodos en París que en África. Los métodos son diferentes, pero la verdad y la palabra de Dios es la misma.
En un lugar usted usará audiovisuales, en otro usará Instagram, en otro lugar usted usará panfletos, pero lo que se dice en los panfletos, en Instagram o en cualquier documento o en un video o en un audio que usted deje caer de un avión en el desierto del Sahara, es la palabra de Dios, es la misma. El cómo se hace es lo que va a cambiar de acuerdo al contexto. Igual usted cuando hable de Cristo a su vecino, a su amigo, a su primo, usted le debe hablar de acuerdo a esa persona y debe de ir de acuerdo a esa persona. Y así como Pablo y Bernabé supieron cuánto tiempo quedarse en un pueblo, también supieron cuándo irse. Usted debe de saber y discernir cuánto le da de palabra a alguien y cuándo se debe callar y cuándo debe escuchar. El verso 24. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia, y cuando terminaron de predicar la palabra en Pergue, bajaron a Atalía. O sea, dieron toda la vuelta, completa y absolutamente. ¿Qué fue lo que hicieron? Predicar. Eso es lo que andaban haciendo. Esa es la estrategia de Pablo para plantar iglesias. Predicar, orar, ayunar y dejar una estructura de liderazgo que continúe con el movimiento de la fe. Simple y sencilla. Eso es lo que Pablo hizo y en cada contexto podemos variar la forma en cómo se hace, pero aquí lo hizo de esta manera. Verso 26. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Aquí ya está regresando de nuevo a su iglesia, a la congregación de donde fue enviado. Recuerden que todas las iglesias que Pablo fundó durante este viaje no tenían edificio. Yo creo que eso es importante que lo recordemos y lo retomemos. No habían edificios. Pablo no se preocupó por construir un edificio para luego decir que había iglesia. Había iglesia porque habían discípulos. No había iglesia porque había edificio. Había iglesia porque habían discípulos. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los no judíos. Aquí ellos dieron un informe a la iglesia de todo lo que ¿qué? ¿Lo que ellos habían hecho? No, lo que Dios había hecho. La gloria para Dios. Siempre el brillo para Dios, el crédito para Dios. Lo que Dios había hecho, no lo que ellos hicieron. A pesar de que dicen, me apedrearon, me hicieron y me hicieron, Pablo le da la gloria a Dios. Y de cómo había abierto la puerta. ¿Qué puerta? La puerta que abre el Espíritu Santo a través de la resurrección. Cuando Jesucristo resucita, el Espíritu Santo desciende y se abre una puerta inmediatamente en el Pentecostés para todas las naciones de la tierra. Y ya el Evangelio no le pertenece a un grupo étnico, sino que ahora pasa a manos de todo aquel en cualquier parte del mundo, en cualquier grupo étnico, de cualquier color, raza, estatus social, de cualquier género que crea que Jesucristo es el Señor. Esos son los no gentiles. Los no judíos, todos los gentiles. Las misiones son de Dios y son acerca de Dios. Y en su misericordia nos permite participar en ella. Sin su gracia no sucede nada. La misión de la iglesia son las misiones. Lo podemos ver en la vida de Pablo, que es lo primero que Dios hace después de fundar la primera congregación, la segunda congregación. La primera congregación en persecución se forma la segunda en Antioquía, de Jerusalén a Antioquía, y ahí mismo empiezan las misiones transculturales. La misión de la iglesia es las misiones transculturales. Eso es la gran comisión de Mateo 28. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Allí se quedaron y ahí estuvieron por mucho tiempo. ¿En dónde? En Antioquía. En ese lugar donde estaba la iglesia que los había enviado
que había orado por ellos. Y claro, nosotros debemos de pensar por un momento con toda esta enseñanza en cómo esas pruebas y esas dificultades de Pablo en aquel momento difícil en su llamado se convirtieron en testimonio. De la misma manera que nuestros sufrimientos, nuestros desafíos, nuestros momentos difíciles por el Evangelio, un día se convertirán en el testimonio de tu vida y lo podrás contar como un testimonio. Esto es parte de la experiencia de todo creyente. Cuando el desafío, el sufrimiento, la tribulación, la persecución de parte de tu familia, el rechazo de tus seres queridos, tus amigos que los pierdes por causa del Evangelio, se convierte eso en un testimonio que Dios usará para que otros puedan entrar en el mismo camino que tú has entrado. Que el Señor te ayude, que el Señor en su gracia y misericordia continúe agregando a este estudio bíblico y te dé a ti una reflexión fresca y personal en la cual tú puedas seguir madurando en la fe. Y que mucho de esta enseñanza la traiga a memoria cada vez que la necesites en tu peregrinaje con Cristo Jesús. Me alegra muchísimo que nos hayas acompañado. Espero que este estudio sea de provecho para tu vida, para tu crecimiento espiritual, para que sigas avanzando y tengas cada día mayor madurez espiritual, para enfrentar los retos, los desafíos y también para saber cómo manejarte en cada situación de la vida, sobre todo en relación con esta área de la fe, del creer, del comunicar a otros la verdad y la vida del Evangelio. Bueno, sin más, me despido por hoy. Nos vemos en el próximo estudio. Si no te has suscrito, te recuerdo suscribirte y darle like a la campanita. Nos vemos muy pronto. Que estés muy bien.